En esta clase vamos a conversar sobre inflamaciones tanto de la órbita como del nervio óptico. Recordando que la órbita es el espacio donde se aloja el globo ocular y el resto de sus estructuras. Y en la órbita definimos inflamaciones de tipo aguda y de tipo crónica. Que las primeras se describen de tipo supurativo y no supurativo. Y las crónicas de origen granulomatoso y no granulomatoso. Las inflamaciones agudas que afectan la órbita pueden provenir de estructuras adyacentes como senos paranasales, de la cavidad oral, del oído medio, de la superficie cutánea de la cara e inclusive a distancia de procesos como endocarditis bacteriana. El ejemplo característico de las inflamaciones agudas de tipo no supurativo es la celulitis orbitaria. Clínicamente se manifiesta con dolor, proptosis, disminución de la agudeza visual, edema palpebral y limitación de los movimientos oculares. Recordemos que en inflamaciones palpebrales hablamos sobre los procesos preseptales que afectan la superficie. Aquí ya estamos hablando que es un proceso profundo que afecta a la órbita y que tiene todas estas manifestaciones. En el caso de las inflamaciones agudas no supurativas, histológicamente lo que se ve es necrosis de la grasa orbitaria y un infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos. Estos procesos inflamatorios pueden curarse, pueden hacerse crónicos o pueden producir pus y transformarse en una inflamación de tipo supurativo. En estas últimas, entonces, ya ocurre necrosis del tejido orbitario con esa formación de ese contenido o ese material purulento. Puede quedarse solamente en la órbita o puede alcanzar el septum orbitario, la superficie conjuntival palpebral y producir a la larga casos de trombosis, meningitis. Esto corresponde a un corte histológico de un absceso orbitario donde no reconocemos ya la grasa orbitaria característica que describimos en la misma, sino áreas de necrosis con un importante infiltrado inflamatorio de tipo mixto. Esto corresponde a un caso clínico, una paciente de 58 años de edad, quien cursó con proptosis, fiebre, una evolución tórpida, tuvo que ser limpiada bajo anestesia y a la larga esa evolución tórpida condujo a la necesidad de realizar una exenteración. Cuando tenemos el espécimen de la exenteración, aquí tenemos los párpados en la superficie, el globo ocular, pero fíjense que la grasa orbitaria tiene un color que no es característico, un color, normalmente la deberíamos ver amarilla como está aquí tiende a ser pardo rojiza con áreas blanquecinas. Y aquí observamos centrado el nervio óptico. Con hematoxilina y eosina vemos restos, aquí se reconoce la grasa orbitaria con sus vasos sanguíneos, caso infiltrado inflamatorio, pero hay zonas donde está sustituida por esa inflamación tan importante, ese infiltrado tan importante con presencia de células gigantes, hay presencia de necrosis, un infiltrado inflamatorio aquí predominantemente de polimorfonucleares. Y cuando hacemos una coloración de paz observamos estas estructuras, estas hifas que tienen con donde señala la flecha la presencia de las hifas en forma dicotomizada. Aquí las vemos con señalada en la zona resaltada de rojo con una impregnación de grocos. Estas hifas alargadas con sus septos, con hifas gruesas que corresponden a mucormicosis. En el caso de inflamaciones crónicas hablamos de inflamaciones de tipo no granulomatosa. Normalmente es una infiltración difusa o puede ser también localizada, cuyo diagnóstico diferencial importante es con linfomas y plasmocitomas, y allí describimos lo que son los pseudotumores, que dijimos que el término actual es de enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita. Habíamos visto ya este cuadro cuando hablamos de las inflamaciones de la glándula lagrimal y dijimos que para este concepto debemos incluir estructuras como glándula lagrimal, músculo, cápsula de Tenon y la órbita. En un corte histológico de una órbita con enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, reconocemos tejido adiposo, pero vemos una gran fibrosis bien importante con un infiltrado inflamatorio y presencia de vasos sanguíneos. El infiltrado inflamatorio puede llegar a ser tan importante que constituya folículos linfoides o puede verse difuso como está aquí en esta zona. Esos folículos linfoides pueden ser de tipo ya secundario, puede verse además cambios de hiperplasia e hipertrofia del endotelio con presencia de inclusive células inflamatorias, células epitelioides, células gigantes, acompañando esta patología. En las inflamaciones ya de tipo granulomatoso por etiologías conocidas pueden verse tuberculosis, algún tipo de micosis, parásitos, granulomatosis de Wegener.
Parásitos y cisticercosis orbitaria en láminas de colección puede afectar la órbita, granulomatosis de Wegener igualmente. En este caso vemos la infiltración importante de la órbita por ese infiltrado inflamatorio, ya aquí estamos cercanos a la glándula lagrimal porque reconocemos algunos acinos. Cuando ha ocurrido una hemorragia importante, lo habíamos visto previamente, podemos ver restos donde estuvo el colesterol en estos espacios alargados y aquí vemos unos macrófagos espumosos, tanto granulomatosos. Pasamos entonces a las inflamaciones del nervio óptico y aquí es bien importante recordar las diversas zonas del nervio óptico en estos esquemas, que lo vemos ya en un corte histológico y hablamos de la papila óptica y describimos en el nervio óptico 3 porciones, la porción prelaminar, la porción laminar y la porción retrolaminar. La vascularización importante del nervio óptico que proviene tanto de los vasos centrales de la retina como los que provienen de las capas de las meninges externamente. Un corte transversal del nervio óptico nos permite describir el parénquima, igualmente las capas de las meninges. Aquí tenemos la pía madre más interna, la aracnoides en la porción media y la dura madre más externamente. En la aracnoides podemos observar, en este caso, gran cantidad de células meningoteliales acumuladas formando un nodulillo que no tiene significación patológica. Igualmente vemos la pía madre, la más interna, que emite estos tabiques que producen compartimientos cuando vemos el corte transversal del nervio óptico. Y externamente la dura madre. Cuerpos de samomas se pueden ver en forma frecuente en el nervio óptico y grupos de células meningoteliales adyacentes a estos cuerpos de samoma que son calcificaciones concéntricas. En una neuritis óptica, y este concepto es bastante amplio, si ustedes buscan en la literatura encuentran que el término neuritis óptica puede ser utilizado tanto para los procesos inflamatorios propiamente dichos, como para las enfermedades vasculares que afectan el nervio, como en procesos degenerativos y desmineralizantes. Centrándonos en los procesos inflamatorios, allí incluimos las papilitis, que eso nos afecta solamente el disco óptico, y la neuropatía óptica como tal la dividimos en perineuritis, neuritis periaxial, neuritis axial, transversa y en parche. La papilitis, estamos hablando de la papila del disco óptico. La perineuritis ocurre en la periferia y no se afecta el parénquima del nervio. La neuritis periaxial afecta las porciones externas del nervio óptico. La neuritis axial, cuando se afecta solamente el eje o la porción central. La neuritis transversa, que no son más que la afectación en diferentes tramos del transcurso del nervio, y la neuritis en parche, cuando se observan las lesiones ya que no tienen relación unas con otras en el espesor del parénquima del nervio. En cuanto a las alteraciones y lo que podemos observar desde el punto de vista histológico, en este caso un infarto micótico, vemos cómo en la fotografía superior hay una zona que tiene una necrosis importante. Aquí se conserva el parénquima como tal, esta zona necrótica en la cual se pudieron reconocer estos hongos. Fíjense cómo se encuentra llenando los vasos sanguíneos y los septos piales. Criptococosis no se observa en forma frecuente, es una lámina de colección donde vemos aquí parte del nervio óptico conservado con sus tabiques de pía madre y aquí estas zonas de aspecto gelatinoso, claro, o espacios ópticamente vacíos donde se encuentra el hongo. Y para finalizar vamos a conceptualizar algo que se observa en forma común, que es la atrofia óptica y que tiene ciertos elementos que la describen. Histológicamente, para nosotros decir que un nervio óptico está atrófico, vemos en primer lugar pérdida tanto de la mielina como de la arquitectura paralela de las fibras, proliferación glial, es decir, presencia de gliosis, incrementos de los espacios tanto subdural como subaracnoideo y el engrosamiento de los septos de la pía madre. Viendo ya este ejemplo, describimos entonces la pérdida de ese contenido nervioso, se pierde ese parénquima en forma importante, se engrosan los septos piales, aparece gliosis reactiva y se incrementan los espacios subdural y subaracnoideo. Debemos recordar entonces el concepto de enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita y recordar que es conocida por algunos todavía como pseudotumor inflamatorio. En lo que corresponde al nervio óptico, el concepto de neuritis, lo amplio que es este concepto, asimismo los tipos de neuritis según la topografía, las diferentes etiologías para todas las patologías que pueden afectar tanto la órbita como el nervio óptico y el concepto de atrofia óptica.